Ministerio de Educación. La ronda de preguntas. Tenemos a la señorita Ana María Cañizares de Teleamazonas, quien va a realizar la primera pregunta. Por favor. Listo, bueno, mi pregunta va para el ministro de Educación. Era sobre otro tema, pero bueno, quiero empezar un poco que usted nos aclare las cifras de cuántos serían beneficiados ya en los próximos meses antes de que concluya el gobierno con esta recategorización. Y por otra parte, también quería preguntarle si ustedes tienen conocimiento y han tomado acciones con respecto a las dos denuncias en los dos colegios, tanto en la Condamine como en el Colegio Spellman, un caso de bullying en el Colegio Spellman y un caso de abuso sexual en el Colegio La Condamine. Ha habido pronunciamientos, ha habido varias notas de prensa al respecto, pero todavía no ha habido una posición con respecto a este tema del Ministerio de Educación. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana María, muchas gracias. El número total de quienes han sido beneficiarios de este proceso hasta el 2017 es de 49.740, de los cuales 25.000 terminaron ya su proceso porque fue el ascenso por la ley, 24.337 ya terminaron su proceso. Perdón, no terminaron su proceso. De esos 24.337, la diferencia entre 16.067 ya terminaron su proceso y quienes van a recibir los beneficios este mes son 16.067. Solo una aclaración, este mes los van a recibir el retroactivo del mes de enero y el sueldo de febrero, ya con la recategorización antes del 15 de febrero. Vamos a adelantar el pago de estas 16.000 personas 15 días por las molestias que se han ocasionado y que se han causado precisamente por no haber recibido su nueva recategorización. Sobre el otro tema, el Ministerio de Educación tiene rutas y protocolos claramente establecidos en los casos de violencia sexual, de bullying, de acoso y demás. Nosotros hemos hecho ya la intervención en algunos colegios, no voy a decir nombres de los colegios porque son procesos que están en marcha, en los que hemos recabado ya la información sobre los procesos administrativos que se han llevado y los procesos que se han judicializado. Nosotros no participamos de los procesos judiciales, acompañamos y apoyamos a la comunidad educativa, por supuesto, y nuestra principal preocupación es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Somos el rector de ese caso en el Estado. Sobre los casos mencionados, como le digo, dentro de muchos otros casos que no se han mediatizado y que no son mediáticos y que a veces es mucho mejor que un caso de este tipo de violencia no sea mediatizado para poder llegar a las mejores soluciones. Nosotros estamos trabajando, hemos recabado información de las instituciones educativas y tenemos nuestro equipo de Consejería Estudiantil y nuestro equipo nacional de la Subsecretaría de Educación para la Democracia, de Innovación Educativa y Buen Vivir, trabajando permanentemente y muy de cerca de todos estos casos. Ministro, no le molesto más solamente sobre el tema. ¿Cómo evalúan ustedes las campañas que han hecho con relación al tema del bullying, al tema del abuso sexual? ¿Cómo evalúa usted cuando se están todavía presentando estos casos? Y como dice usted, hay unos casos que son silenciosos y otros que han tenido que mediatizarse quizás porque no han sido tramitados de la forma que se han querido por parte de las familias. Por parte de las familias, no por parte del Ministerio. A ver, nosotros tenemos una serie de campañas. Primero, recordarles que tenemos más de 3.200 departamentos de consejería estudiantil que no teníamos. Un departamento de consejería estudiantil cumple varias funciones. Cumple la función de acompañar a la familia, de acompañar al colegio, de ser receptor de todos esos tipos de casos. Tenemos rutas y protocolos definidas con nosotros, con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, que nos permite acompañar y dar respuesta de manera inmediata. Yo creo que en estos casos es muchísimo mejor cuando los casos se resuelven de la mejor manera, sin necesidad de que se mediaticen. Y hay casos que suceden permanentemente en el sistema educativo. Estamos hablando de que tenemos alrededor de 15.000 instituciones educativas, si sumamos las privadas casi 20.000, entonces es muy probable que sucedan cosas dentro de las instituciones educativas. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que el sistema sea un sistema seguro y que las escuelas y los colegios sepan cómo responder y cómo reaccionar frente a estos casos. Quisiera saber cómo es el trabajo que realizan desde aquí, desde esta entidad, para reinsertar a los estudiantes que han sido rescatados de trabajo infantil al sistema de educación. Bueno, tenemos varios proyectos. Tenemos una subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, que es la que se encarga de hacer el acompañamiento a estos niños en casos específicos. Tenemos un proyecto en Manabí ahora, que es el proyecto Semilla, que busca que los niños que están con sobreedad de más de 3 años con respecto a sus compañeros puedan tener un proceso corto de igualarse, digamos, de que se puedan igualar lo más pronto posible para ascender al curso correspondiente de acuerdo a su edad, no de acuerdo a lo que van avanzando. Esa es una estrategia muy, muy interesante y muy importante que
nos permite precisamente, en los casos de trabajo infantil, por ejemplo, reinsertar a los niños. También en los casos de abandono escolar por distintos motivos. Sin embargo, la tasa de asistencia al bachillerato bordea ya el 97%, es decir, es una tasa muy alta y los casos son muy específicos. Y tenemos además los departamentos de consejería estudiantil, las unidades distritales de apoyo a la inclusión, que son equipos técnicos que nos permiten trabajar. Contarle, por ejemplo, que el Ecuador ha sido reconocido internacionalmente por el uso de una caja de herramientas diseñada por el Ecuador y la UNICEF, que permite identificar a los jóvenes que están fuera del sistema educativo y reinsertarlos en las mejores condiciones. En la cabeza, por supuesto que no, pero enseguida le podemos pasar la información. Lastimosamente no era el tema de esta reunión. Comercio. Señor ministro, una pregunta. Bueno, se hablaba de la inversión que es más de 100 millones en el tema de jubilaciones, sí. Pero sí. Como no estaba viendo, ninguno de los dos no sabía a quién yo trataba de buscarle, así, disculpas. Quería más o menos ver cuántos son los beneficiarios de esto y si podría clasificar, ¿no? Por ejemplo, cuántos son de enfermedades catastróficas, cuántos por jubilación por el tiempo, por favor. Y también una pregunta más, ¿por qué se da justo esto ya en vísperas de las elecciones? No sé, puede dar a pensar que ya por estas épocas se anuncia esto, ¿no? Cuando si ya se da un año de lucha por parte de este grupo que ha estado... A ver, primera cosa, yo no he tenido la oportunidad de verla antes en las ruedas de prensa. Me imagino que usted es empresa especializada en el área social. En el área económica me han tenido que soportar algunas ruedas de prensa porque desde hace un mes y un poquito más que estoy en funciones, hemos venido todo el tiempo poniéndonos al día. ¿Y por qué nos ponemos al día? Por una buena noticia, porque cuando la actividad económica se recupera, hay más impuestos y esos impuestos permiten inmediatamente atender estas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que me permite darle estas buenas noticias al país? El hecho de que, como la actividad económica se está recuperando, la economía genera más ingresos, el Estado recibe como resultado más ingresos y automáticamente podemos sentarnos a ponernos al día con las obligaciones que desgraciadamente, por una coyuntura muy compleja, no pudimos hacer. Como le decía, son aproximadamente 100 millones de dólares, un poquito más de 100 millones de dólares. Estamos hablando de 37 entidades involucradas que van desde la Agencia de Regulación, la Casa de la Cultura, la Fiscalía, la Fuerza Naval, el Ministerio de Educación, Ambiente, Turismo, Trabajo. Literalmente es bastante transversal el tema. Más o menos el porcentaje es mitad-mitad. La mitad va para jubilación obligatoria y la mitad para personas con enfermedades catastróficas, invalidez, etcétera. Las cifras son exactamente 54.6 millones de dólares para los jubilados obligatorios mayores de 70 años y la diferencia 49.2 millones de dólares para las personas con enfermedades catastróficas. Como les decía... ¿Está desglosado lo que es educación exclusivamente, tal vez? Sí, claro. ¿Cuánto es en educación? Educación son 65 millones de dólares. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que lo que estamos haciendo como gobierno es, primero que nada, pedirle disculpas a la ciudadanía. Tuvimos una coyuntura muy compleja, no pudimos hacerlo en los tiempos que debimos haberlo hecho, pero en este momento estamos poniéndonos al día. ¿Y de los 65 millones cuántos igual está dividido en enfermedades catastróficas, jubilación? Más o menos mitad-mitad. Le puedo dar la cifra en platas, deme 2 minutitos. Lo que pasa es que mis compañeros del área financiera hacen unos cuadros bien bonitos que son como para... Ya le doy como para economistas mismo. No, estoy mintiendo. Son 20.9 millones de dólares obligatorios y 44.3 millones de dólares personas con catastróficas, invalidez y etcétera, de los 65 millones. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.